Siempre es una bendición saludar a cada uno de ustedes, estimados televidentes, en el nombre de Cristo Jesús y darles la bienvenida a este su programa Victoria Espiritual. De eso es lo que siempre pretendemos hablar, aun cuando mencionemos algunos aspectos relacionados con pruebas o dificultades que el cristiano pasa aquí sobre la faz de la tierra. La Biblia nos declara que esta leve tribulación momentánea tendrá a su debido momento que desaparecer. Y lo que me llama la atención es que dice leve tribulación momentánea, es decir, que será algo suave, aunque para nosotros muchas veces es demasiado duro, demasiado fuerte el momento difícil, pero será algo que va a durar poco tiempo, momentáneamente. Las situaciones difíciles, comparadas con las bendiciones eternas que Dios nos da, son efímeras, fugaces, temporales, pequeñas. Es necesario contarle entonces no a Dios lo grande de nuestro problema, como dijo alguien, sino más bien decirle al problema lo grande que es nuestro Señor y Dios, para que el problema pueda huir, para que el problema sea aplastado, para que el problema sea disipado en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Hemos querido en esta oportunidad tomar un pasaje del libro de Nehemías. Nehemías es un libro que seguramente usted al leerlo, yo sé que lo ha leído, ha recibido mucha, no solo información, sino mucha edificación. Ha recibido conceptos o preceptos específicos sobre el liderazgo que Nehemías realizó. Muchos de los seminarios que ahora en día se dictan sobre liderazgo están basados en las actitudes, en las formas de trabajo que Nehemías utilizó, inspirado por el Dios Todopoderoso. Nehemías en este libro actúa como un consolador, como alguien que motiva a los demás que están en afrenta y en oprobio para salir de su situación difícil. Eso es una persona que se dispone a servir como alguien que está coachando a otro, que está siendo el manager de otro y motivándolo, haz esto, da este paso, como un entrenador en una rama deportiva. Corre de esta manera, ponte más erguido, agáchate más si es boxeo, encónchate, cúbrete la cara, los bajos, con el propósito de ver cómo lo va motivando para que pueda salir adelante. Es un consolador. Por eso muchas veces se ha dicho, y yo mismo lo he expresado en algún momento dado también, que Nehemías en este libro aparece como un tipo del Espíritu Santo, sin querer ser alguien que hable de herejías, pues, pero el Espíritu Santo es un consolador. El Espíritu Santo nos recuerda la palabra que Jesús ya ha impactado o ha sembrado en nuestros corazones y nos la recuerda con el propósito de que nosotros estemos listos para recordar y para repasar todos aquellos principios bíblicos que Dios nos ha dado para que nosotros no nos perdamos, para que nosotros no perdamos de vista el galardón tampoco. Nehemías entonces aparece como tal en este libro. De hecho, el nombre de Nehemías significa Jehová conforta. Oiga qué interesante, Jehová conforta. Él es el que te fortalece, Él es el que te anima, Él es el que te ayuda, Él es el que te saca adelante, Él es el que te lleva de poder en poder y de victoria en victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y acá el libro de Nehemías en el capítulo número 1, puede abrir sus Biblias ahí, por favor pueden abrir sus Biblias ahí en el capítulo 1 del libro de Nehemías, vamos a encontrar cosas interesantes. Vamos a encontrar, por ejemplo, que la información nos va a motivar a la intercesión, que la intercesión nos va a motivar a una acción, pero vamos a encontrar también que en esa acción vamos a tener que tomar pasos de fe y vamos a tener que estructurar una estrategia de manera especial, inspirados por Dios para no fallar. Nehemías se ideó una estrategia, Dios le inspiró, más bien dicho, una estrategia. Y en esa estrategia lo primero que Nehemías hizo fue ponerse a orar, meditar en la presencia de Dios, esperar el tiempo preciso de Dios. Si nosotros somos gente que vemos ahí aspectos interesantes en la escritura, nos vamos a dar cuenta cómo este hombre pasó orando desde el mes de Kisleu, cuando recibió la noticia, hasta el mes de Nisan, cuando pudo enfrentarse con el rey, al cual él servía o le servía Nehemías como copero de ese rey, el rey Artajerjes, allá en el reinado de Persia, en el imperio persa.
en la capital de Persia, que era Susa, y ahí estaba él sirviendo como copero del rey. Era un cargo bastante fuerte, era un cargo de mucha confianza, era un personaje que estaba cerca del rey siempre, era alguien que tenía, el copero era alguien que tenía que probar los alimentos y la bebida que el rey iba a ingerir o iba a tomar, iba a comer, y que en pocas palabras, si la comida o la bebida estaba envenenada, el que primero se iba a morir o se iba a pelar, pues definitivamente era el copero, y por lo tanto era un cargo muy especial, ¿verdad? Muy de mucha confianza, era el brazo derecho, por decirlo, la mano derecha del rey, estaba con él ahí, pero pasa orando desde Quisleu hasta Nisán, y más adelante lo vamos a ver, pero Quisleu, de acuerdo al calendario hebreo, habla de noviembre, entre noviembre y diciembre. Y entonces el otro mes, Nisan, habla de marzo a abril. Entonces quiere decir noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Si es de noviembre a marzo. Pero si es de diciembre hasta abril, lo mismo. Diciembre, enero, febrero, enero, febrero, marzo y abril. Son 4 meses. 4 meses pasó orando. 4 meses pasó ayunando. 4 meses pasó llorando, gimiendo en la presencia de Dios, hasta que Dios le dio la respuesta total, hasta que Dios le dio la respuesta plena. Entonces él tomó acción. Pero en esto vamos a ver también un arrepentimiento identificativo que Nehemías hace. Sin haber participado del pecado, sin haber estado participando de las situaciones difíciles cuando se presenta momentos duros para el pueblo de Israel, que la ciudad de Jerusalén es golpeada, que son gente que está sufriendo situaciones difíciles, que las murallas de Jerusalén han sido consumidas por el fuego, etcétera. En medio de todo eso, cuando él recibe la información, él reconoce que el pueblo ha pecado, pero no solamente dice, perdónalo Dios, porque el pueblo te falló, porque el pueblo no obedeció, porque tú los has permitido que esto suceda para disciplinarlos y darles una lección a ellos por su pecaminosidad, sino que Nehemías se introduce, se incorpora, se hace reo o culpable también de los pecados del pueblo de Israel, y él pide perdón o hace lo que se da en llamar arrepentimiento identificativo. Se identifica con el pueblo, se identifica con el pecado del pueblo, y en favor del pueblo él mismo pide perdón diciendo, todos nosotros, yo mismo he pecado. Y todas estas cosas son las que vamos, o estos elementos son los que vamos a encontrar en este capítulo 1 del libro de Nehemías. Interesante, por cierto. Y dije hace un rato atrás que la información nos va a motivar a una intercesión. Si la información no nos mueve a interceder, hablo desde el punto de vista muy espiritual, claro está, la información nos puede motivar a buscar una solución a un problema, a alegrarnos mucho, a entristecernos mucho, a huir por una situación difícil que se nos dice, una mala noticia, o a lo mejor a hacer muchos proyectos porque son buenas las noticias que nos dijeron. Nos puede motivar a muchas cosas la información, pero la información desde el punto de vista muy espiritual casi siempre nos va a motivar a nosotros a orar delante de Dios y a orar con dirección adecuada, a orar con sabiduría, a orar con mucha inteligencia, a orar usando estrategias definidas para poder combatir aquella X situación que se nos ha informado que está sucediendo en X parte del mundo. Por ejemplo, en el caso de una de nuestras misioneras que está al otro lado del mundo, allá por India, pues la información que se nos da muchas veces a través de teléfono, a través de vía correo electrónico o de diferentes maneras, nos mueve a nosotros a poder interceder por ella de una mejor forma. Nos mueve a nosotros como iglesia a interceder por ella de manera más fuerte. Nos mueve a nosotros a orar, a interceder por ella con una dirección y con una estrategia definida. Por ejemplo, podemos estar orando por ella para que Dios la use, para que Dios le ayude para poder predicar el Evangelio, que Dios le dé una estrategia, que Dios abra puertas, que le dé entrevistas divinas y esto y lo otro. Y sin embargo, en medio de que estamos orando por eso, está bien, está correcto, pero ella está padeciendo una enfermedad y ella está sufriendo, a lo mejor está hospitalizada y nosotros no sabemos, pero la información que se nos da, la información que se nos brinda, hará que nosotros, al verla que está hospitalizada o al saber que está golpeada, por ejemplo, supimos hace unos días que se nos comunicó que tuvo que cambiarse de casa, y al cambiarse de casa, la casa donde se fue a vivir tenía muchas gradas.
y en una de esas gradas se tropezó, se deslizó, sintió que le empujaron. Definitivamente esto se mira desde el punto de vista muy espiritual, es una guerra espiritual la que se libra ahí, y entonces se fue rodando hacia abajo en todas esas gradas. Claro, gracias a Dios, Dios la guardó para que no se fracturara ningún hueso, no se quebrara ningún hueso, pero quedó magullada, completamente golpeada, todo un montón de moretes por todos lados. Entonces fue al médico, que le revisaran, le dieron una semana de incapacidad, y al saberlo, pues nos motiva a interceder por ella para que Dios la sane, para que Dios la cubra, para que Dios la proteja. Si en realidad fue una mano invisible que la empuja, pues es una influencia maligna la que se ha manifestado y se desliza, o lo que haya sido, pues, pero hay que reprender todo eso, esos principados y esas potestades que operan ahí en Nueva Delhi, en India. Hay que atarlos en el nombre de Jesús, y oramos con una mejor dirección, con una mejor pues, ¿qué dijéramos? Inteligencia, pues, sabiendo a qué tenemos que apuntar o cómo tenemos que dirigir nuestro clamor, nuestra oración. A Nehemías le pasó algo semejante. Si usted lo mira en el capítulo 1 de Nehemías, vamos a encontrar cosas interesantes. Por favor, veámoslo ahí. Dice Nehemías capítulo 1 y versículo número 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, entre noviembre y diciembre de nuestro calendario, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, servía como copero del rey, allí en Susa, en Persia, el imperio medo-persa, ahí servía, que vino Anani, uno de mis hermanos. Algunos comentaristas bíblicos hablan de que este en verdad era un hermano en carne de él, bueno, que puede ser solamente, lo consideraba un hermano por ser de la familia, pues por ser israelita también. Pero es que hace una pequeña diferencia o distinción entre Anani y los demás. Versículo 2 otra vez, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. O sea, llegó Anani, a quien dice uno de mis hermanos, y lo identifica y le da una separación de todos los otros, de todos los demás, y algunos varones de Judá, u otros varones de Judá que llegaron ahí. Judá quiere decir alabanza, usted lo sabe, pero llegaron todos estos que en medio de que Judá quiere decir alabanza y que deberían estar ellos contentos y alabando a Dios en medio de pruebas o de dificultades, estaban muy abatidos y llegaron a buscar a Nehemías y llegaron a compartirle cosas que estaban sucediendo. Pero imagínense lo interesante del plan de Dios, de la estrategia de Dios. Nehemías, su nombre es Jehová conforta, decíamos al principio de este mensaje. Y Dios permite que Nehemías se dé cuenta de esta situación, porque aunque estaba en Susa y no había estado participando de muchas cosas, y a lo mejor en medio de su deseo de hacer algo por Israel, en medio de sus proyectos y anhelos de ver a Israel floreciente siempre, prosperando continuamente, en medio de todo eso, él no tenía la oportunidad de hacerlo porque estaba lejos, estaba retirado. Es como gente que está afuera del país y que lo que hace prácticamente y nada más es enviar sus remesas familiares. Claro que ayudan mucho a las personas acá en el país, y claro que pueden comprar casas muchas veces o construirla en el terreno que tienen. Hay muchas cosas que suceden, claro está, pero en medio de todo están lejos y no pueden estar acá disfrutando de lo que los otros están disfrutando o sufriendo lo que los otros están sufriendo. Y tanto por un lado se alegran por lo que les cuentan, por el otro lado se entristecen también cuando les dan alguna noticia que no es tan agradable o que es negativa. Nehemías estaba lejos y Nehemías poco escuchaba acerca de las noticias o de las situaciones que se daban en Jerusalén. Pero de repente Anani, providencialmente, Dios permite que lo busquen a Nehemías para compartirle, para contarle alguna situación de lo que está sucediendo allá en Israel, en Jerusalén, en la capital del reino, pues. Y dice que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y Nehemías aprovecha esa oportunidad para hacerles preguntas. Y oiga lo que dice el versículo 2, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. ¿Qué es lo que sucede? Después de que Nabucodonosor, con el imperio caldeo, de allá por los años 588 al 586 antes de Cristo, golpearon la ciudad, estuvieron golpeando el muro de Jerusalén con diferentes tipos de armas de guerra, hasta que abrieron un boquete, y al abrir el boquete penetraron y llevaron cautivos a Babilonia, al otrora gran imperio babilónico, a muchas gentes de los que estaban ahí en Jerusalén.
a los jóvenes hebreos, aquellos, Daniel y todos estos amigos de él, Ananías, Misael, Azarías y todos estos que habla el mismo libro de Daniel, y los llevan cautivos, y entonces las murallas de Jerusalén, que eran el orgullo para el pueblo de Dios, prácticamente son destruidas y las puertas consumidas por el fuego y todas las cosas son prácticamente destruidas allí en la ciudad. Estas cosas son situaciones muy difíciles cuando aquello que ha sido el lugar de tu nacimiento o aquello que tú recuerdas con amor, de repente te dicen ya no existe, ya no está. Nos dicen, mira, el colegio donde estudiaste lo cerraron y uno dice, pero ¿por qué? Si no era un mal colegio, si habían maestros buenos, sí, habían maestros buenos, pero después a lo mejor no hubo toda aquella facilidades para poderlo sostener, no hubo todos aquel montón de alumnos que se inscribieron para poder tener una buena matrícula y no alcanzaba el presupuesto y de repente cerraron el colegio y entonces uno dice, qué triste, ¿verdad? Pero bueno, ni modo. Y cosas que te dicen y cosas que te pueden dañar tu corazón o hacerte sentir muy triste. Nehemías pregunta qué es lo que había pasado ahí en Jerusalén, qué es lo que estaba sucediendo. Les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Pues algunos pues los llevaron cautivos a las fuerzas vivas, a los príncipes, a los líderes, a todos estos se los llevaron cautivos y dejaron a mucha gente ahí todavía. Pero de todas maneras esta gente era la que no se llevaron porque consideraban que no eran productivos, que ya estaban muy acabados en su fuerza. Y Nehemías pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? Y le pregunta por la ciudad, por Jerusalén. Jerusalén quiere decir ciudad de paz. Y en medio de qué ciudad de paz, no había paz, había intranquilidad, había desasosiego, había desesperanza, había hambre, había preocupación. Y oiga lo que le responden, dice el versículo 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, el poco de gente que quedó, quiere decir, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están, óigalo, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Varias cosas le dicen acá. La gente que quedó ahí están en gran mal y afrenta. Eso es lo primero. La gente después de una debacle queda muy mal, queda con afrenta, con vergüenza, no siente deseos de levantar su cabeza, siente que cuando levanta su cabeza la gente lo va a señalar y va a decir, allá están aquellos chuecos, ¿ves? Allá están los que los destruyeron, ¿ves? Allá están aquellos a los que los golpearon todos y no pudieron ni defenderse, y dicen que tienen a Dios, y dicen que creen en Dios, y dicen que aman a Dios y que le sirven a Dios, y ¿dónde está su Dios que ni siquiera los pudo salvar o librar del atropello? Y están en vergüenza y están en gran mal y afrenta. Eso sucede cuando nosotros nuestra muralla espiritual no la fortalecemos o no la solidificamos en Cristo Jesús. No nos paramos sobre la roca inconmovible de los siglos que es Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso, para poder batallar contra las fuerzas del mal. Y el enemigo viene, nos golpea y nosotros sucumbimos ante esa situación, nos desanimamos, nos debilitamos y después de todas estas cuestiones que suceden, nosotros después de haber pecado, después de haberle fallado a Dios, nos sentimos con gran mal o en gran mal y afrenta. No queremos ir ni a la iglesia, no nos sentimos bien con Dios ni con el diablo, pues en pocas palabras. Creemos que al nomás llegar a la iglesia la gente nos va a ver mal y nos va a decir, yo te vi, hombre, allá te vi cuando estabas pecando, allá te vi cuando estabas haciendo ojitos de qué, pues, ¿verdad? De vieja pícara, allá te vi con esto, allá te vi con aquello, allá te vi haciendo mates, allá te vi diciendo jayanadas, allá te vi haciendo actos que no son agradables para los hijos de Dios hacerlos o cometerlos. Y entonces no nos sentimos bien, ni afuera ni adentro, ni en el mundo, ni dentro del templo o de la iglesia, y sentimos un gran problema, estamos afrentados, sentimos mucha vergüenza, sentimos que no merecemos nada y muchas veces esto nos causa gran depresión. A veces somos descarados, a veces somos gente que no entendemos y a veces somos gente que no tomamos muy en serio el nuevo nacimiento y no nos importa dejarlo de lado, todas aquellas cosas que Dios nos ha dado. Pero la gran mayor parte, o la mayoría de las veces, y la gran mayor parte de los cristianos, muchas veces nos sentimos mal en medio de una situación difícil. Claro, Israel sabía que había fallado. Jerusalén, la ciudad, se dio cuenta que fallaron, pues. Mire que la muralla no se estaba cayendo exactamente o no estaba siendo destruida
solamente por Nabucodonosor y sus ejércitos desde afuera hacia adentro, sino que el problema era que adentro no había toda aquella limpieza, toda aquella pureza. Y cuando eso sucede internamente, es fácil para el enemigo golpearnos y penetrar con sus dardos de fuego para destruir nuestras almas, para despedazar nuestras vidas. Necesitamos entonces estar puros y limpios internamente para que el enemigo, aunque venga con fuerza, no nos destruya, sino que aunque nos golpee, sepamos nosotros que tenemos el escudo de la fe bien aceitado, sin agujeros, sin abolladuras, para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno, como dice la Biblia, y Pablo lo declaraba en Efesios capítulo número 6. Por tanto, acá le dicen que el pueblo quedó en gran mal y afrenta. En segundo lugar, le dicen que el muro de Jerusalén se había derribado, estaba en los suelos. ¿Cómo es posible que a nosotros nos toque tanto trabajo levantar nuestra muralla? ¿Cuál es tu muralla? Tu muralla es tu vida misma que estás edificando. Tu muralla es el proyecto que estás levantando delante de Dios. Tu misma familia, el grupo familiar que lo estás levantando y lo estás edificando como sacerdote del hogar, que a lo mejor eres tú, varón de Dios, que estás escuchando este mensaje, o que usted puede llegar a ser, estimado televidente, usted que es un hombre, usted que es un varón, y por lo tanto a usted se le va a encomendar un sacerdocio en su casa para que usted pueda llevar las peticiones de su familia delante del Dios Todopoderoso. Pero ¿qué es tu muralla? Un ministerio que estás realizando. ¿Qué es tu muralla? A lo mejor la labor que tú realizas continuamente para la gloria y honra del Señor. Y todo esto cuesta trabajo desarrollarlo. Esto no es fácil. Esto, como dijo aquel, no es comida de hocicones, pues, si esto es para los hijos de Dios, hombre. Esto es para los que han sido lavados y redimidos con la sangre del Cordero. Esto no es cuestión de solo soplar, inflar vejigas o botellas, como dice la gente. No, no es así. Esto es cuestión de ponernos firmes, pararnos en 30. Esto es cuestión de amarrarnos bien el cinturón para que no se nos caigan los pantalones a la hora buena, a la hora de la batalla. Pero de todas maneras, a veces no lo entendemos, y cuando nosotros actuamos de manera distinta a la que debemos actuar, el diablo golpea, el diablo penetra, porque querramos o no querramos, estamos en guerra. Nos guste o no nos guste, estamos en guerra. Hermano, me dirá usted, pero que no hay paz en nuestro corazón. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es la que llena nuestros corazones, nos conforta, nos satisface. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y debemos tener la paz de Dios para que nuestras vidas sean fortalecidas de manera gloriosa, especial, excelente, como dice alguien por ahí, lo grita, excelente. Sin embargo, en medio de que tienes paz en tu corazón, no es que vas a andar estresado. Tengo que luchar, tengo que pelear, cuídate, y no, agarrá, y no fregues, y solo va a haber una sombra por allá y ya se va a cuadrar para ver si se pelea con la sombra, y es su misma sombra a lo mejor. No, no es que esté diciendo eso. En medio de todo lo que le estoy queriendo decir es que estamos en guerra, y el enemigo, no porque haya paz en nuestro corazón, va a decir, no, si estos tienen mucha paz, son pacíficos, no voy a pelear con ellos. Al contrario, quiere robar la paz, quiere quitarnos la paz. Pero la paz no nos la dio el diablo ni el mundo, sino que la paz nos la dio Cristo Jesús. Él mismo lo dijo en Juan 14, 27, si no mal recuerdo: mi paz os dejo, la paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Creéis en Dios? No, bueno, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Por lo tanto, si el Señor nos lo dijo así, de esa manera, entonces nadie nos puede quitar o robar la paz. Los únicos que podemos dejar de lado la paz somos nosotros. Los únicos que podemos entregar o apartar la paz de nuestro corazón somos nosotros mismos. Pero si Dios nos lo dio, nada de lo que Dios nos da, ninguna de las cosas que Dios nos da, nos las puede quitar el diablo, a no ser que nosotros voluntariamente se las entreguemos. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, amados hermanos, amigos que me escuchan, necesitamos entender que cuando el muro se derriba, nosotros somos incapaces de defendernos. Cuando el muro se derriba, habrá aquel orgullo que teníamos, a lo mejor podría no ser el orgullo santo ni nada por el estilo, pero aquella situación que nos hacía sentirnos muy bien y sentirnos contentos, confiados, con mucha esperanza, con mucha satisfacción, ahora ya no está. Esa muralla que se había levantado ya no está.
¿Cómo te sientes tú cuando miras que has edificado bien tu familia, que tus hijos van creciendo sin drogas, sin alcohol, y tus hijos van graduándose del colegio y de la universidad, y te sientes muy bien y te sientes respaldado? Y tus hijos te dicen, gracias papá por esta oportunidad que me dio de estudiar, y consiguen un buen trabajo y se están desarrollando más y más cada día. ¿Cómo te sientes cuando tu esposa está recibiendo grandes bendiciones? Y aun cuando no trabaje fuera de casa, sino que sea ama de casa, pero es una mujer especial y está siempre al cuidado de todas las cosas, es una buena administradora en su hogar. Entonces, como dice Proverbios capítulo 31, es una mujer virtuosa. ¿Cómo te sientes tú? Seguramente que te sientes bien. Te sientes muy bien. ¿Cómo te sientes cuando estás desarrollando un trabajo secular o estás sirviendo en la obra del Señor? Y si solo en la obra del Señor sirves, pues el obrero es digno de su salario de todas maneras, y sientes que estás triunfando y que mucha más gente llega a la iglesia y que puede realizar este proyecto y este programa. Claro, el muro se levanta y a lo mejor te sientes satisfecho, te sientes muy contento. Quién sabe si de vez en cuando hasta se nos salga, nos vayamos de lado, ¿verdad? Se nos vaya la albarda de lado, como dice alguien por ahí, y digamos, sí, que la verdad es que cómo no vamos a merecer esto si hemos hecho bastante. Cualquier comentario podría surgir así de manera un poco orgulloso, ¿verdad? O algo por el estilo, jactancioso, vanagloriándonos por algo que se ha conseguido. Sin embargo, nos damos cuenta que cuando esas situaciones que se han conseguido se van esfumando, se terminan, decaen, menguan, nosotros nos sentimos muy menguados en nuestro ánimo, muy desanimados, porque muchas veces eso es lo que nos produjo a nosotros el valor. Esto que veíamos que se había realizado es lo que nos produjo a nosotros orgullo, entusiasmo. Si eso no está, menguamos. Si eso no está, decaemos. Si eso no está, desmayamos, desanimamos y hasta retrocedemos y nos vamos a lo mejor hacia atrás y ya no estamos viviendo la vida que Cristo quiere que vivamos para su honra y su gloria. Por esa razón es que cuando Nehemías recibe esta información, la Biblia dice, el Salmo 112 lo dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Ante las noticias negativas que se te puedan dar, tu corazón debe estar confiado, debe estar sabedor de que las circunstancias no te van a mover del lugar de donde estás, sino que tú te mueves por la palabra de Dios. Cuando no nos movemos por la palabra de Dios, comenzamos a hundirnos, pero cuando nos movemos de acuerdo a la palabra de Dios, somos más que vencedores. El mismo Señor nos lo sugirió, nos lo encomendó: escudriñad las escrituras. Fue un imperativo: escudriñad, medítenlas, léanlas, instruyanse en la palabra, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si quieren saber quién soy yo, lean la palabra, estudienla. Si quieren tener vida eterna, yo se las puedo dar a ustedes, pero lean la palabra, edifíquense por la palabra y en la palabra, vivan la palabra, practiquen la palabra, compartan la palabra. Pero oiga algo más: y sus puertas quemadas a fuego. No había protección, todo estaba abierto de par en par. El muro derribado, las puertas consumidas o quemadas por el fuego. Una puerta es un boquete, pues un orificio, un hueco por donde entran o salen cosas. Y las puertas son lugares de acceso donde podemos permitir que entren cosas buenas o cosas negativas. Pero por el otro lado, podemos abrir las puertas cuando haya necesidad de abrirlas para que entre lo que en verdad nos va a bendecir y edificar, y cerrarlas, sellarlas para que no entren las cosas negativas que nos van a estorbar o nos van a dañar y nos van a perturbar. Estas son las cosas que Nehemías recibe como informe, y cuando él recibe ese informe, ahí lo dice él en forma enfática en el versículo 4, esa información lo mueve a una meditación, quizás primeramente, a una reflexión seria, una reflexión racional, una reflexión con todos sus sentidos puestos para poder reflexionar sobre ello y tomar alguna decisión, una decisión urgente también. Mire lo que dice el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Eso es lo que hizo. Cuando oye esas palabras, la información lo mueve a una intercesión. Es lo que dijimos hace un tiempo atrás, que esto es lo que íbamos a encontrar acá en el libro, en el capítulo 1, que la información que se recibe
que recibió Nehemías lo movió a él a una intercesión. Las informaciones que nosotros recibimos deben de movernos necesariamente a una intercesión, porque con oración, con intercesión es que se pueden resolver las cosas, porque nada es imposible para Dios. Y la Biblia declara que todo es posible si podemos creer. El mismo Señor le dijo a las hermanas de Lázaro, cuando Lázaro había muerto, le decía: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Debemos creerle a Dios, debemos aceptar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y por lo tanto, Nehemías se puso a orar. Dice el versículo 4 otra vez: cuando oí estas palabras me senté y lloré. Vea las acciones verbales. Se sentó, reflexionó, pero después de sentarse no se quedó de brazos cruzados y dijo: qué barbaridad, ¿verdad? Qué desgracia. Ni modo, pues, ¿verdad? Ellos lo merecían a lo mejor por sus malas decisiones, o a lo mejor, bueno, quién sabe si Dios fue justo del todo, ¿verdad? Porque les hubiera dado a lo mejor otra oportunidad. Y que yo qué puedo hacer por ellos, pues aunque quisiera, yo no puedo hacer más nada por ellos. Aunque yo tuviera mucha gente a mi cargo, a mi disposición para a hacer algo en favor de ellos, no lo puedo hacer, porque eso es algo que es imposible llevar a cabo. Sin embargo, no solo se sentó a lamentarse, no se sentó a cruzarse de brazos y a decir: es imposible que yo haga algo, sino que lloró. Las lágrimas tienen un impacto profundo delante del Dios Todopoderoso. No lágrimas por llorar, no lágrimas de cocodrilo, no lágrimas inventadas, no porque usted se ponga algún tipo de cuestión aquí para llorar, pues, o que le arde, ¿verdad? Mentol, algún cofalo, alguna cosa por el estilo, entonces usted empieza a llorar, ¿verdad? Porque le arden los ojos demasiado, sino que porque en verdad está en comunión con Dios, que usted quiere hacer algo y usted siente que usted no es del todo capaz para llevarlo a cabo, usted se siente impotente para llevar a cabo una labor, peor una labor de reconstrucción, pues. Si no es fácil, no estamos hablando de levantar una pared de 1 metro, estamos hablando de levantar una muralla gigantesca, una muralla ancha, una muralla gruesa, pues, una muralla donde arriba podrían estar circulando vehículos, si lo adaptamos a nuestro tiempo, pues. O sea, no era una murallita así, de un Saltex, pues, de 15 o de 10, pues, o algo por el estilo. No, era una muralla amplia, ancha. Entonces no estamos hablando de una muralla hasta la cintura, sino que una muralla grande, y una muralla que iba a ayudarles a ellos a mantenerse con aquella orgullo, pues, ¿verdad?, que antes tuvieron. Pero él está ahí diciendo: ¿y qué puedo hacer? Se pone a llorar en la presencia de Dios. Llorar en la presencia de Dios es como decirle al Señor: Señor, yo quiero hacer algo, pero yo siento que soy impotente. Pero el débil tendrá que decir: diga el débil, fuerte soy, por el poder de Dios operando en cada una de nuestras vidas. Y vea esto: e hice duelo por algunos días. Hacer duelo por algunos días era rasgar sus vestiduras, era ponerse a veces silicio, una tela que provocaba escozor, picazón, especialmente echarse ceniza o acostarse sobre ceniza. Y esto no es porque se parezcan al cipitillo, que dicen que se come la ceniza o algo por el estilo. No, sino porque querían estar en comunión con Dios, querían humillarse delante de Dios, querían recibir de parte de Dios algún tipo de revelación, que les hablara el Espíritu Santo de Dios para que ellos pudieran hacer algo. Y oiga algo más: y ayuné. Era prácticamente lo mismo, ¿verdad? Estar con ese dolor interior y ayunando en la presencia de Dios. Pues hay ayunos parciales, hay ayunos totales, hay ayunos donde la gente puede tomar agua, hay ayunos que la gente toma jugos, hay ayunos de vegetales, como el caso que se conoce en el libro de Daniel, el ayuno de Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni de la bebida que el rey bebía, sino que le pidió al jefe de los eunucos que le diera a él y a sus compañeros agua de beber y legumbres para comer. Se conoce también de esa manera. Hay abstinencia parcial de alimentos por un tiempo nada más durante el día, hay abstinencia total de alimentos durante todo el día. Hay gente que durante el día va a poder tomar sorbos de agua, no para quitarse la sed, sino para poder aliviar un poco aquella situación que produce de resequedad,
que produce cuando se produce cuando se está ayunando, pero Nehemías se puso a ayunar y además dice, y oré delante del Dios de los cielos. Es acá donde le digo, esto era en el mes de Quisleu, y cuando en el capítulo 2 nos habla, el versículo 1 dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. O sea que estaba de Quisleu hasta Nisán. Estamos hablando de noviembre a diciembre, entre noviembre y diciembre a marzo o abril, entre marzo y abril. 4 meses prácticamente. El tiempo que se pasó o transcurrió desde que recibe la noticia Nehemías hasta que se presenta al rey para poderle hacer una petición o una solicitud para poder ir a Jerusalén a reconstruir las murallas y que el rey se lo pueda permitir, pues eso fue milagroso también. Pero el hecho de que él pudiera haber estado sentado, llorando, haciendo duelo, ayunando y orando, no fue 5 minutos, no fue un día, no fue una semana, un mes, fueron por lo menos 4 meses. Y él se dispuso a hacerlo. Ahora, ¿cuánto tiempo nosotros queremos orar muchas veces? ¿Cuánto tiempo queremos invertir para clamar en la presencia de Dios? Esto es de pagar un precio y a veces muy elevado. Esto es de invertir tiempo en la presencia de Dios. Y una cosa más, ¿en cuánto tiempo queremos que se resuelva el problema? ¿Cuánto tiempo nos costó construir la muralla? Ahora, ¿cuánto tiempo nos va a costar reconstruirla? Si nos costó 10 años haberla llevado hasta el nivel donde la teníamos, pues entonces no espere que de la noche a la mañana ya las cosas cambien en forma plena. Ahora sí Dios restaura, ahora sí Dios perdona, ahora sí Dios nos ayuda, pero tenemos que reconstruir aquello. Y aunque delante de Dios la muralla llegue al mismo nivel desde el momento que Él nos perdona, delante de los que nos rodean vamos a tener que luchar y a lo mejor sufrir en algún momento dado señalamientos, porque Dios perdona. La gente no puede perdonar muchas veces las malas acciones que nosotros hemos cometido o que nosotros hemos tenido o llevado a cabo. Malos testimonios que se dan, muchas veces la gente no los perdona y muchas veces por esas razones es que no logramos impactar al mundo que nos rodea, porque dicen, es más, por una parte juzgan al todo. Y entonces dicen, si así deben ser todos, son ratas del mismo piñal, hombre, son iguales, son picarazos, son malillas, si estos son vivianes, solo pisto quieren, y están explotando a la gente y una serie de cosas por el estilo, porque han visto malos testimonios en otros lados. Pero que Dios nos ayude para poder actuar de la forma como Nehemías actuó y entender que en medio de todas las situaciones, por difíciles que sean, nosotros podemos lograr cambiar la historia a través de nuestro clamor en la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Por qué no cambia nuestro país? Podrá decirme alguien, y podrá ser un buen cuestionamiento, en verdad, se lo acepto. Si somos 2 millones de cristianos evangélicos aproximadamente, o a lo menos es lo que se dicen las estadísticas, ¿por qué no cambia nuestra nación? Si hay eventos de oración, si hay eventos para la paz social, si allá en el estadio traen hasta el Puma para que cante, y para el otro señor ahí, para que cante Patria Querida, y este que cante Agárrense de las manos, y cosas por el estilo. ¿Y por qué no cambia? Pues si la gente hace una fiesta, y van con sus sombrillitas, y hay predicación, y hay oración, salvadoreños, y ahí se mira en los canales de televisión, pues todo lo que se pasa, y que se ora, y la gente está allí, y con el gran fervor, por lo menos de manera aparente. ¿Qué es lo que pasa en nuestra nación? ¿Por qué en lugar de cambiar vamos de mal en peor? ¿Por qué en lugar de mejorar hay todavía peores consecuencias de la violencia, de tantas cuestiones sanguinarias que se cometen, masacres y vejaciones y esto y lo otro? ¿Por qué razón es que no se cambia? Y las autoridades preocupadas, y aunque dicen muchas cosas simpáticas, ¿verdad? No, ya estamos desmantelando toda esta banda y no sé qué, pero de repente por allá surgen otras cuestiones, por allá revienta el cohete y cosas difíciles. ¿Por qué es que no hay cambios? ¿Será que la gran mayoría de cristianos que hay el día de hoy, o que habemos el día de hoy, somos más nominales que gente con convicciones firmes como Nehemías las tenía? Hay excepciones de la regla. Solo estoy pensando en voz alta. Pero se dice que de 32 millones
de centroamericanos que somos, el 16 millones, es decir, el 50% del total vive en extrema pobreza. Si el Evangelio no es que nos va a hacer tal vez millonarios de la noche a la mañana, pero Dios pretende, como Jehová Jireh que es, prosperar nuestras vidas también, proveernos para nuestro sustento, para que no seamos mendigos o estemos en la mendicidad o siendo paupérrimos, sino que gente que pueda superarse y salir adelante y encontrar un buen empleo y tener la bendición de Jehová, porque la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Sin embargo, en medio de todo, cada vez es peor la situación, cada vez hay menos empleo, cada vez hay más cantidad de gente desempleada y además la violencia recrudece en nuestras naciones y se hacen peores problemas, y todo esto debido a que la iglesia está haciendo su parte, orando. Sí, se puede decir que sí, pero los que están orando son gente con convicciones firmes, gente que no duda, sino que le ha creído a Dios, o somos gente que simple y sencillamente oramos porque nos dicen que hay que orar, pero no hay sentido real dentro de nosotros de lo que estamos haciendo, no hay conciencia real de lo que debemos estar llevando a cabo, y por no tener las convicciones plenas, como Nehemías, que se puso a llorar, se sentó, lloró, hizo duelo, ayunó y oró al Dios de los cielos. Y la forma de orar de Nehemías es lo que dije yo al principio de la reflexión que íbamos a encontrar acá también, fue de manera identificativa. Es identificarse con el problema, identificarse con la persona o nación que tenía el problema, en este caso Israel, y de esa manera incorporarse en medio de ellos, aunque él no haya participado, aunque él no lo haya hecho, pero él mismo reconoce que también ha pecado y pide a Dios que tenga misericordia. Mire lo que dice acá en el capítulo 1, versículo 5 de Nehemías. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Oiga, en primer lugar, la oración de Nehemías es una oración de súplica, es una oración con gemidos, porque rogar no solamente es hacer una oracioncita así rapidita, ¿verdad? Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ruego es lamentar, con lamento. Ruego es con súplica. Ruego es postrados normalmente, tirados ahí, de rodillas, postrados, sintiéndonos nosotros que no merecemos nada, pero rogando que Dios tenga misericordia de nuestras vidas, humillados para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, echando nuestra ansiedad sobre Él, como dice Primera de Pedro capítulo 5, sabiendo que Él, Dios, tiene cuidado de cada uno de nosotros. Lo interesante de todo esto es que Nehemías, cuando comienza su oración, comienza hablando de que él le ruega a Dios, le hace una súplica, le hace una petición, se postra delante del Señor, llora delante de Dios, con gemidos delante del Señor intercede. Es más, la Biblia declara que cuando ya no hay palabras en nuestra boca con las cuales podamos clamar a Dios, el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros intercede por nosotros delante del Padre Celestial con gemidos indecibles. A veces uno dice a la gente de manera en broma, ¿verdad? Se oye esto mucho, que la gente está orando y está orando así, está cabeceando y de repente hasta se oye que roncan porque se quedan medio dormidos ahí a la hora de clamar, a la hora de orar, porque hay cansancio por esto, por lo otro. Pero la gente dice, ustedes no están orando o permitiendo al Espíritu Santo que interceda por ustedes delante de Dios con gemidos indecibles. Ustedes oran con ronquidos indecibles porque la gente está roncando y está pues prácticamente teniendo esa situación difícil porque se desveló, porque está cansado, por lo que sea. Nehemías no se duerme, Nehemías ora durante todo este tiempo, desde Quisleu hasta Nisán, 4 meses por lo menos, y él está reconociendo la grandeza de Dios. En su ruego, él no dice, no ve a Dios como un Dios minúsculo, pequeñito, como un Dios de bolsillo, el tanquecito de bolsillo, le decían a un boxeador que había antes acá, ¿verdad? Chiquitito así, ¿verdad? Que era una máquina para lanzar golpes y aguerrido el tipo, ¿verdad? Pero Dios no es un diosecito así de bolsillo que lo vamos a sacar así como una bolsita de té y la vamos a echar ahí, ¿verdad? Para que pueda Él sacarnos adelante. No, Dios es grande y todopoderoso. Los cielos de los cielos, los cielos de los cielos no pueden contener su grandeza, toda su majestad y su poder.
en medio de todo, ha querido habitar dentro de nuestros corazones. Y como habita dentro de nuestros corazones, quiere ayudarnos a que salgamos de victoria en victoria. Y acá Nehemías dice así, versículo 5, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Mire las características que le menciona, para que se dé cuenta que los siervos de Dios jamás tuvieron un concepto pequeño o una, que dijéramos, forma, o no, nunca vieron a Dios de una manera endeble, raquítica, así todo pechistillo y todo arruinado, como el Cristo hollywoodense que muchas veces sacan en las películas de la Semana Mayor, un Cristo todo arruinado, todo esquelético, y ya medio muriéndose antes de ir a la cruz, sino que fuerte, grande y temible. Esto es que se le debe guardar reverencia, es gigantesco, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esto es lo que él menciona, Dios de los cielos, Dios grande, todopoderoso, eres fuerte, nadie te puede vencer, eres grande, todopoderoso, Señor, nadie te puede comprender a cabalidad porque eres demasiado grande. Y además, cuando te enfrentas, porque nosotros clamamos a ti contra nuestros enemigos, nadie te puede detener, porque eres grande, eres maravilloso y temible. La gente tiene que huir de delante de ti cuando quieren hacernos daño. ¿Por qué? Porque para ti no es nada difícil destruir al enemigo. Dices la palabra y la palabra que tú menciones o pronuncies con tu boca, con tus labios, destruye toda fuerza de maldad y nos hace a nosotros estar en victoria, oír de victoria en victoria. Y le dice algo más, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, a los que te hacen tu voluntad, a los que te sirven, Señor, a los que viven de acuerdo a tu palabra. Tú, Señor, los vas a bendecir y tú no eres un Dios que quebranta los pactos, sino que guardas el pacto y la misericordia. Guardas el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Pues así lo reconoce Nehemías, grande. Ahora nosotros muchas veces, y digo esto porque muchas veces cuando la gente ora el día de hoy, bueno, hasta estaba oyendo ahí en un de esos ringtones de los famosos celulares, que hasta hay una oracioncita ahí, unas frases así medio plásticas, ¿verdad? Que es la oración modelo del Padre Nuestro, que la menciona así de manera muy, un tipo así de aquellos Elohim, pues, ¿verdad? De aquellos tipos niños bien, y la mencionan así la oración, y qué barbaridad, digo yo, ¿verdad? Bueno, a lo que se llega, pues, a decir ya no solamente al Señor el colocho, ¿verdad? Sino que el men ahí arriba, el mero mero. Y de acuerdo que uno puede decir algunas cosas como estas, pero estas cuestiones muchas veces no hacen que nosotros le demos el respeto, la gloria de vida al nombre del Señor. Y decía eso de la oración modelo del Padre Nuestro porque bien chistosa, ¿verdad? Lo quieren hacer la oración cuando habla el tipo ahí, o sea, ves, y no sé cuánto. Y me parece absurda esa situación en lo personal, pues. ¿Por qué? Porque no es que me la quiera llevar de religioso o algo por el estilo, pero a Dios, cuando hablamos delante de Dios, aunque de manera familiar y como nuestro papito lindo y abrazándolo y besándolo y acariciándolo, pero en medio de todo Él es Dios que merece de parte de nosotros la honra, gloria, alabanza y adoración, respeto. Si Él es nuestro Dios, pues Él debe ser aquel que honremos y aquel que bendigamos. Si no hay honra, no hay fe. Y si no hay fe, tampoco hay honra. Pues si yo no creo que Dios es todopoderoso, no lo voy a honrar. Si yo no creo que Él es grande y fuerte y temible, no voy a someterme a Él. Pues ¿por qué? Porque si no hay, si no lo creo, no lo voy a honrar, no lo voy a respetar. Ahora, si no hay honra, no hay fe. Si no lo respeto, tampoco voy a creer que Él me puede ayudar. Pues ¿por qué? Porque yo lo veo como cualquiera, como cualquier otro, que no puede ni tiene la fortaleza o la manera adecuada para poder extender su mano sobre mí y ayudarme y sacarme de victoria en victoria. Esta es la manera como Nehemías clama. Claro, este estudio es un estudio grande, largo en verdad, pero es un estudio muy simpático,
porque aquí Nehemías va a comenzar a orar ya de esta manera, reconociendo la grandeza de Dios y después identificándose con el pecado de la nación para pedirle perdón al Señor. Puede ser que usted esté en sintonía de este programa y que usted continuamente lo pueda estar viendo. Pues esperamos que usted pueda continuar con este estudio, porque aquí vamos a cortar para poder continuar más adelante, si Dios así nos lo permite, con el segundo estudio sobre el libro de Nehemías, con el propósito de ver cómo es que termina esta situación, hacia dónde llega, hacia dónde lleva Dios a Nehemías y cómo Nehemías está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios hasta las últimas consecuencias. Quiero decir, hasta ver terminada la reconstrucción del muro de Jerusalén. Desde que comenzó a orar, desde que recibió la información, este hombre estaba destinado para ser el confortador, porque su nombre significa Jehová conforta, para todo el pueblo de Israel, y motivarlos a que esforzaran sus manos para hacer el bien y levantaran una vez más las murallas para la honra y gloria de Jehová de los ejércitos. Si tus murallas se han caído, si tu familia se ha deteriorado, si tu vida está completamente al borde de la destrucción o destruida ya por completo, este es el momento que clames a Dios. No como el men, este es el momento que le digas fuerte, Dios, grande Dios, temible Dios, que guardas el pacto y la misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos. Ten misericordia de mí, Señor. No los he guardado, me he desviado, no he hecho tu voluntad, pero ten misericordia de mí y ayúdame a seguir adelante. Si quiere hacerlo o quiere aceptar a Cristo como su Salvador personal, hagamos una oración, por favor, y diga conmigo de esta manera. Dígale: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Tú eres Dios, Señor, y te reconozco como tal. Moriste por mí en la cruz del Calvario y te lo agradezco. Derramaste tu sangre para limpieza de todos mis pecados y ahora por eso puedo decir que soy libre para gloria tuya, Señor. Te acepto como mi Señor, mi Salvador personal, como el dueño de toda mi vida. Acéptame y recíbeme en tu seno como un hijo tuyo, como una hija tuya, y dame fuerzas desde este día para poder serte fiel a ti hasta que tú vengas a levantar a tu iglesia o me llames a tu presencia. Gracias, Dios, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén. Si usted oró de esa manera, estimado televidente, pues le invito para que pueda reunirse entre nosotros, Centro Misionero El Sembrador, 20 Avenida Norte y Calle La Campiña. Es una intersección que forma la 20 Avenida Norte y la Calle La Campiña. Es una esquina de bendición, Centro Misionero El Sembrador, para que usted nos visite en cualquiera de nuestros cultos y de esa manera usted pueda disfrutar diciendo delante del Señor que solo en Jesús hay victoria espiritual. Ore a Dios, clame en la presencia de Dios, no deje de leer la palabra y congréguese con nosotros. Le invitamos para que juntos podamos recibir la bendición del Todopoderoso. Hasta el próximo programa, si Dios así nos lo concede. Amén y amén. Qué bueno es estar en la presencia del Señor y saludarle una vez más a usted, estimado televidente, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias una vez más por darnos la oportunidad de entrar al seno de su hogar y poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Deseamos lo mejor de Dios para sus vidas y esperamos que el Señor les pueda recompensar o dar a sus vidas todas aquellas cosas que ustedes necesitan. Lo que usted hace para Dios, Dios siempre va a recompensárselo. Dios no es injusto, dice la Biblia, Hebreos 6:10, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, sirviéndole a los santos y sirviéndoles aún. Todo lo que usted hace para un siervo de Dios, para una persona santa, para la gloria del Señor, se lo está haciendo para el Señor mismo y el Señor se lo va a recompensar, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hemos estado comenzando un estudio sobre el libro de Nehemías. Nehemías, en el programa anterior estuvimos viendo Nehemías capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 5. Y estuvimos mencionando aspectos muy interesantes sobre la vida de este hombre llamado Nehemías. Nehemías, decíamos, en primer lugar, quiere decir Jehová conforta. Nehemías sirve en este libro como un motivador para el pueblo de Israel que estaba en gran mal y afrenta. Nehemías sirve como un consolador. Nehemías sirve como alguien que conforta el corazón de los que están en opresión o que están oprimidos,
por la situación difícil que han pasado. ¿Cuál es la situación difícil que han pasado? Han sido llevados cautivos a Babilonia, han sido destruidas sus murallas, las puertas de Jerusalén consumidas por el fuego, mucha gente con toda seguridad se había hasta muerto de la decepción, había demasiado problemas, pobreza extrema, y la gente sobre todo tenía una autoestima muy baja debido al problema que habían pasado. Lo que había sido orgullo para ellos, su gran muralla en Jerusalén, estaba destruida, consumida las puertas, y todas estas cosas no dejan de afectar la vida del pueblo del Señor. Y lo comparábamos con nosotros mismos cuando muchas veces estamos en situaciones difíciles, cómo nos sentimos, cómo nos ponemos, pero cómo el Espíritu de Dios puede llegar a nosotros para fortalecernos y consolarnos. De la misma forma, así llegó Nehemías al pueblo de Israel, pero para poder llegar al pueblo de Israel tuvo que pasar por lo menos 4 meses orando. Y decíamos al final del programa anterior que él estuvo orando, pero su oración no era una oración así, una oración toda raquítica o toda endeble, una oración telegrama, ¿verdad? Alimento recibido, gracias damos, amén. O ahí voy ya, Señor, con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con el poder del Espíritu Santo y cosas por el estilo, sino que una oración que en verdad tocó las fibras del corazón de Dios, una oración que él hizo por la información que recibió de parte de Anani, que él dice uno de sus hermanos, y algunos otros varones de Judá, que cuando llegaron a verlo a él les pregunta cómo está Jerusalén, cómo están los que han quedado después de la cautividad, cómo están las murallas, cómo está esto, cómo está lo otro, y al darle la información pertinente, Nehemías se motiva a interceder y a clamar, y su oración es una oración modelo en verdad, aquí en el Antiguo Testamento, porque él clama delante de Dios reconociendo su grandeza y todo su poder, reconociendo que es digno de adoración, que es el único temible, es el único al cual se le debe de rendir reverencia. Muchas veces no estoy en contra pues de que se le llame reverendo a alguien, pero en lo personal no me agrada porque el único digno de reverencia se llama Jehová de los ejércitos. Reverente o reverendo quiere decir temible, aunque muchas veces le dan otras interpretaciones, pero en realidad eso es una de las acepciones de la palabra también. Y entonces el único temible, el único digno de reverencia, de adoración, de que nos podemos postrar delante de él para honrarle, glorificarle, es Jehová, el Dios Todopoderoso. Pero claro, no entremos en Honduras, pues, en profundidades, pues, porque después la gente se puede sentir mal por lo que hablamos. Pero él reconoce a Dios como aquel que no quebranta los pactos. Si es que los que quebrantamos los pactos somos nosotros, pues Dios siempre está dispuesto a cumplir sus pactos. Ahora, hay pactos de doble vía, porque yo tengo que hacer algo para que Dios me pueda dar una bendición. Pero hay pactos en donde el Señor quiere bendecirme porque Él quiere bendecirme. Y no tengo que hacer nada, sino que estar dispuesto a recibir la bendición de Dios. Ser obediente nada más a lo que Dios me dice para que pueda Dios derramarse sobre mi vida. Pero hay otros donde yo debo de cumplir ciertas cosas, debo de estar en el lugar preciso, debo de estar en el tiempo correcto, en el momento correcto, en el tiempo kairos de Dios, tiempo perfecto, para que Dios pueda bendecir mi vida, derramar sobre mí la bendición, el oportuno socorro, su presencia bendita, etc. Nehemías ora a Dios y cuando reconoce sus atributos o algunos de sus atributos y lo reconoce como el grande y todopoderoso, le dice, y este es el siguiente estudio o el segundo estudio de este libro precioso de Nehemías, ora de esta manera, reconoce las características o los atributos de Dios, y en el versículo 6, Nehemías capítulo 1, versículo 6, pueden abrir sus Biblias ahí por favor, Nehemías capítulo 1, versículo 6, ahora le dice al Señor de esta manera: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Vean los elementos preciosos que hay en ese versículo 6 nada más. Señor, si yo te reconozco como el grande, sublime, todopoderoso, majestuoso, Dios especial y que estás dispuesto a ayudarnos, te pido, entonces, no me lo puedes negar. Estén atentos tus oídos, esté atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo,
que hago ahora delante de ti. Por favor, Señor, yo quiero ver tu rostro, yo quiero contemplar tu gloria, yo quiero que tú oigas mi oración, y no solo oigas mi oración, sino que tus ojos yo sé que contemplan toda la tierra y que tú quieres mostrar tu poder, como dice la Escritura, en favor de los que tienen corazón perfecto para contigo. Si miras en mí un corazón perfecto, eso de perfecto quiere decir muy cabal aún en las intenciones. Por eso que la palabra de Dios penetra hasta partir los tuétanos, el alma y el espíritu, hasta partir los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Debemos ser muy cabales aún en nuestras intenciones o en nuestros pensamientos, porque Dios de todas maneras nos conoce de manera perfecta cómo somos y qué es lo que queremos, qué deseamos, cómo queremos actuar. Le dice Nehemías entonces al Señor: Señor, por favor, no me lo puedes negar, porque si en mí encuentras un corazón correcto, perfecto, limpio, puro, santo, y si yo, Señor, estoy reconociéndote a ti como el que todo lo puedes hacer, y hay dos personas sobre la faz de la tierra para los cuales nada es imposible, una eres tú, Jehová, porque para ti nada es imposible, y otra soy yo, Señor, porque si yo puedo creer, para el que cree, todo le es posible, también dice la Escritura. Por lo tanto, Dios, ahora te pido que esté atento tu oído, escucha mi clamor. Yo sé que no me vas a dejar de lado, porque yo sé que si pido una cosa conforme a tu voluntad, primera de Juan capítulo 5, si pido una cosa conforme a tu voluntad, tú me oyes. Y si yo sé que tú me oyes, entonces también sé que tengo todas las peticiones que yo te haya hecho. No vas a dejarme avergonzado. En ti he confiado, Salmo 71:1, no sea yo jamás avergonzado. Pero Señor, te pido que abras tus ojos también para oír la oración de tu siervo. Y me llama la atención, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Yo sé que con tu oído me oyes, pero yo quiero que me mires, porque al verme, de todas maneras tú me conoces, Señor, sabes quién soy yo, sabes cómo actúo, sabes si soy honesto y sincero, recto delante de ti, íntegro delante de ti. Pero quiero que no solo me oigas, sino que me mires, porque al verme tú vas a ver mi actitud, al verme vas a ver mis lágrimas, al verme vas a ver mi condición. Yo no quiero solo quebrantarme delante de ti para hacer un show delante de los que me pueden ver. Yo quiero que tu corazón sea impactado con mi actitud, con mi vida. Porque muchas veces la gente que nos rodea nos mira extravagantes. No sé si a usted le ha pasado con nuestras acciones. Un hermano que ahora es uno de los líderes, el líder pues del Ministerio de Alabanza, el director del Ministerio de Alabanza, y que le da con todo, pues, le pone con todo el asunto ahí. Alabe, hermano, adore, hermano, métase, hermano, venga, grite, dance, fluye en la presencia de Dios, así como David danzaba, ¿verdad? Y le mete con todo. Pero él mismo testifica que cuando miraba a este que les está hablando, queriendo meterse en la presencia de Dios, tirado ahí en el piso adorando a Dios, todo sudado, de barriga tirado, o qué sé yo, boca abajo, boca arriba, con los brazos levantados. Él mismo dice: no, hombre, dice, a mí me daba vergüenza ver al pastor ahí tirado. Así que yo decía: ¿cómo mi pastor va a estar tendido ahí? Qué vergüenza. Solo le dan barriga, y como que recibe una montaña. No, hombre, decía, qué barbaridad. Él mismo lo testifica. Pero él dice ahora: yo me arrepiento de todas esas cosas, porque yo no sabía lo que el hermano estaba experimentando, pero ahora yo lo puedo experimentar. Y al haberlo experimentado, yo me siento feliz, soy bienaventurado de poder haber logrado eso, que Dios haya tenido misericordia de eso, aún burlándome, aún diciendo que no compartía eso, pero lo hacía en ignorancia y en incredulidad, y como Pablo lo dijo, fui recibido a misericordia y Dios me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio. Definitivamente. Yo recuerdo también que en un momento dado, antes de convertirme al Señor, mi madre se había convertido a Jesús y había estado orando por mí. Un año pasó orando para que yo
fuera tocado por el Señor para que yo me convirtiera a Cristo, lo aceptara como mi salvador personal. Y mi mamá abría las puertas de la casa donde ella vivía, donde vivíamos antes, ahí desde pequeños, y allí llegaban muchos hermanos para orar con ella y hacer sus cultos, así tipo eso, células de oración, ¿verdad? Campos blancos, como se les den llamar, le llaman de diferentes maneras. Y un día yo tenía un examen en la universidad, examen final de biología, y estaba estudiando, y en eso pues los hermanitos estaban ahí cantando y haciendo la gran bulla, y quiérase que no, yo me sentía un poquito pues incómodo, ¿verdad? Porque había mucha bulla y no me dejaban concentrarme y yo me sentía no tan bien. Pero en eso dijeron, ¿verdad? Vamos a orar para despedirnos. Y dije yo, vaya, pues al fin se van después como de 2 horas de estar ahí, ¿verdad? Yo decía, estos tipos, no hombre, Dios, no tienen otra cosa que hacer. Ahora parece que de mí quieren decir, o sea, este tipo no tiene nada que hacer. Ya le voy a contar una experiencia simpática que nos sucedió por ahí en un campamento. Pero la cosa es que de repente dicen, pongámonos en pies, dice, vamos a orar, agarrémonos de las manos. Y yo solo yendo, yo en el cuarto oyendo todo lo que decía. Porque el hombre que estaba dirigiendo hablaba muy fuerte, el hombre tiene un vozarrón tremendo todavía. Y bueno, orando ahí, de repente empiezan a brincar, vea, plash, 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 zapateaban y yo decía, ¿esto qué es? Pues entonces abrí la puerta y me asomé a ver y estaban ahí todos agarrados de las manos y moviendo los manos, los brazos y algunos temblaban y bueno, y otro zapateaba así, le pegaba con los zapatos al piso. Y bueno, y un hombrecito, el que dirigía, estaba chorreando sudor, dejó un charco de agua, pero exagerado ahí en el piso. Y bueno, y eso fue como 2 horas más que pasaron en eso, pues hablando en nuevas lenguas. Y yo decía, ¿y esto qué es? Pues, y estas jerigonzas que son, y estas cuestiones que raras, y estas cosas, no hombre, estos ya se pelaron, y estos aquí, estos allá. Bueno, no exactamente estaba insultando, pero sí estaba menospreciando toda la unción, y menospreciar la unción he aprendido con el correr del tiempo que es una de las cosas más chuecas que nosotros podemos hacer, porque no reconocer la unción que Dios derrama es algo que no debemos estar haciendo, porque nosotros vamos a hacer, después nos vamos a sentir muy mal. Y no solamente nos vamos a sentir mal, sino que nosotros vamos a ser hasta cierto punto marginados después por estar blasfemando muchas veces en contra de las cosas de Dios, como le pasó a Mical, pues la hija de Saúl, cuando menospreció a David, que venía danzando delante del arca del pacto que representaba para el pueblo de Israel la presencia del mismo Dios Todopoderoso. Y la mujer, por haber hecho eso y por haber actuado de esa manera, quedó estéril durante todo el tiempo de su vida. ¿Por qué? Porque no reconoció la unción, menospreció la bendición de Jehová de los ejércitos. Y todo esto no permitió que las cosas fructificaran en su vida. No dio fruto, pues, por menospreciar la unción. Cuando Dios me bautizó con su Espíritu Santo, pasé orando desde las 11:20 de la noche hasta las 6:30 aproximadamente de la mañana. Era una cosa tremenda. 12:20, 1:20, 2:20, 3:20, 4:20, 5:20, 6:20, 6:30 prácticamente, 7 horas y unos 10 minutitos más. Y eso, al analizarlo, me hace pensar que Dios me saturó de poder, modestia aparte, de manera perfeccionada para que entendiera, número uno, qué es lo que se experimenta al estar en la presencia de Dios. Número dos, que no debo de burlarme de los siervos de Dios ni estar menospreciando la unción, porque cuando la unción cae sobre los siervos del Señor, Dios hace lo que le da la gana hacer. Número tres, que yo me diera cuenta cómo podía ser transformada una persona bajo la unción del Espíritu Santo. Y número cuatro, que bajo la unción del Espíritu de Dios es que yo puedo hacer una obra gloriosa para Él, porque Él es bueno y porque Él quiere bendecirme, y yo debo de honrarle y yo debo de servirle y adorarle, honrando su nombre todos los días de mi vida. ¿Por qué digo esto? Porque muchas son las ocasiones en que nosotros no queremos, no permitimos que Dios haga una obra en nuestra vida
porque nosotros nos negamos a aceptar la bendición de Jehová. Cuando Dios me bautizó, me hizo ver esas cosas y me demostró entonces que no me debo estar burlando de nadie, porque Él hace lo que Él quiere hacer en cada una de nuestras vidas y no nos cansamos de hacerlo y no queremos cansarnos de hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos lo hacemos para el Dios Todopoderoso. Dios es el que nos mira. No hacemos show para nadie, sino que si algún show vamos a dar, se lo vamos a dar a Jehová de los ejércitos. Le decía que le iba a contar una experiencia de un campamento. Estábamos en un campamento juvenil. Bueno, ya hace días eso, ¿verdad? Porque ya pasó bastante el tiempo. Pero estábamos en cierto lugar, allá por las playas de la Libertad, una de las playas de la Libertad en San Diego, y a la par de donde estábamos reunidos, bueno, nosotros estábamos haciendo la bulla y los cantos y todo lo demás. Pero a la par donde estábamos estaba unos familiares de una persona que fuera gobernador de nuestra nación hace algún tiempo atrás. No digo mejor nombres para evitar problemas. Pero estaba ahí esta persona y estaba con otros compañeros ahí, ¿verdad? Departiendo, celebrando, comiendo, echándose sus, ¿verdad? Triquitracas y bueno, lo que sea, pues, ¿verdad? Y bueno, normal, ¿verdad? No eran cristianos, es lógico. Claro, no, no estoy criticando, sino que simplemente estoy diciendo que ahí estaban a la par, un tipo de vecinos. Pero nosotros pues pasábamos de sol a sombra cantando y alabando y en conferencias y aquí y allá reuniones de grupo y en la tarde pues había un tiempo libre y la gente se bañaba y gritaban y bueno, pero al tipo no le molestaba tanto la bulla, los gritos de cuando se tiraban al agua, cuando andaban ahí jugando, cuando las bichas andaban allá comprando allá afuera algo, un su sorbete, una su minuta, que andaban en calzonetas y los varones ahí enseñando su musculatura, ¿verdad? En reposo, aunque sea, como la mía, pero de todas formas estaba el maestro tranquilo. Pero cuando llegaban los momentos del culto y poníamos los aparatos y no necesariamente que estaban a todo volumen o que poníamos una bocina de esas de intemperie para echarle al vecindario todo, ir, conviértanse hijos del diablo, fuera espíritus malignos. No, así pasa en muchos lugares, ¿no? Y por eso grandes bocinas ahí en el techo y le está pero bombardeando. Está bien en un momento dado si el mensaje va a ser un mensaje pues agradable, claro. No es que yo diga que el mensaje debe ser tan suave, pero lo que estoy diciendo pues que no sea tampoco ofensivo, porque la palabra de Dios no es ofensiva, no es hiriente. Puede ser dura en su declaración, pero no hiriente u ofensiva, pues eso ya es otra cosa. Pero que le hubiéramos puesto la bocina de intemperie en el muro al maestro, de que hijo del diablo, conviértase, familiar del gobernador, fuera espíritu. No, no, no era eso. Si estábamos cantando y alabando a Dios y mensajes normales, como este que le estoy predicando, pues no es tan normal este tal vez, pero mensajes, pues al fin y al cabo. Y el tipo de repente empezó a gritar, ¿verdad? Si no se callan, los voy a balacear, ¿verdad? Si no se callan, ya les voy a rociar a balas y que no sé cuánto. Y nosotros pensábamos que era mentira. Alguien llegó a decir, de los que estaban así alrededor intercediendo, alguien llegó a decir, pero nosotros en la gran bulla que teníamos no nos dábamos cuenta, ni oíamos las voces del personaje este que mencionábamos. De repente empezamos a oír, ¿verdad? La gran balacera. Al principio creímos que eran cohetes, ¿verdad? Pero no, el tipo roció la pistola, nos tiró balazos, pues en pocas palabras. ¡Bah! Nos tiró de balazos ahí. Y pues nosotros ya después dijimos, qué raro, de todos lados. Intercedamos, nos pusimos a interceder. Claro, bajamos un poco la voz, ¿verdad? Y nos postramos todos intercediendo. Y Dios nos dio una bendición, como usted tiene una idea. El diablo quiso perturbar, pero todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, dice la misma palabra del Señor. Y Dios nos ministró y nos dio una unción y una bendición gloriosa. Pero al día siguiente, ya cuando había pasado un poco, la marea había bajado un poco, el tsunami espiritual que se presentó ahí estaba un poco más tranquilo. Nosotros dijimos, mira, vos y vos, venite conmigo, vamos a orar. Llevé a unos algo cuadrados, ¿verdad? ¿Verdad? Pues cuadrados así, pues porque cuadrados del cuerpo no, ¿verdad? Por cuadrados así por lo menos. ¿Para qué? Para que pudiéramos hablar con estas personas. Y entonces fuimos a dialogar y nos dicen, todos estaban en la gran, ahí era la Gomorra la que les estaba agarrando, porque después de la gran Sodoma que se habían puesto el día anterior, estaban medio de goma, ¿verdad? Y entonces con los ojos medio colorados y un viejo con unos sus anteojos oscuros y el otro familiar del maestro que les decía, se sentaron por ahí, ¿verdad? Y empezaron a hablar con nosotros. Bueno, ¿y qué es lo que vienen a hacer? Pues no, venimos a disculparnos, le dijimos nosotros, porque entendemos que pues anoche se pues dispararon algunos
balazos, ¿verdad? Y eso es peligroso y eso pues es nocivo y no vaya a ser que una bala de esas que dicen que son balas perdidas, que se encuentran después en el cuerpo de alguien, ¿verdad? Bueno, no queremos problemas, en verdad. Pedimos disculpas, quizás nos hemos sobrepasado. La verdad que hemos creído que no estamos haciendo la bulla, una bulla espantosa, pues, pero claro, en la noche, lógicamente que se va a oír más fuerte porque todo está silencio. Y le dimos las explicaciones del caso al maestro. Y entonces el hombrecito dijo, pero mire, es que yo tengo una duda, hombre, una pregunta que hacerles, hombre, dijo. Y si me la responden, dijo, no, hombre, ya hemos dicho con estos que nos vamos hoy, dice, va. Porque si ustedes me responden algo que me satisfaga, nos vamos ahora, si no los vamos a seguir fregando acá y no nos va a gustar que estén desvelándonos ni nada por el estilo. Bueno, díganos cuál es la pregunta que quiere que le contestemos, a ver si podemos hacerlo. Y entonces dice, no, si no es nada de la Biblia, dice, no es nada de eso, pues, y nada de dudas, de cosas ahí que dice, pues, sino que lo que yo no entiendo es cómo ustedes se levantan a las 5 de la mañana, hombre, y están ahí fregando, y que vengan al devocional, y que vengan a orar, y son las 12 de la noche y están fregando todavía, dice, con lo mismo, y que no se desesperan, no se aburren, no les estorba todo esto. Y le dijimos, no nos estorba, nos deleita, nos gozamos. Antes le dije yo, a mí no me gustaba nada de esto, pero cuando Dios me tocó, ahora me agrada, ahora me deleita, porque ahora le doy a Él alabanza y adoración. No es show para nadie, es show para Jehová de los ejércitos, pues si lo hay, un show es para el Dios Todopoderoso. Y le dije algo más, a ustedes no les estorba estar chupando, hombre, o les estorba. Si no, ustedes ya no lo hicieran. Como han pasado chupando todo el día de ayer, han pasado chupando el día de antier y siguen ahora todavía con la gran Gomorra. Y aquí se las van a echar para apaciguarse un poquito. Y ya se van a tener que ir porque a lo mejor con lo que les digo se van a satisfacer con esta respuesta que les estoy diciendo. Y entonces me dijo uno de los más matones que estaba ahí, ¿verdad? Me dijo, está bueno, cipote, me dijo, ¿verdad? Está bueno, pues anda a seguir pues allá, hombre, ya olvídate que no te vamos a balacear más nada. Y nada, nos dimos la mano y le dijimos todavía, ¿nos permiten orar por ustedes? Está bueno, pues oren, pues, y hasta oramos por los señores estos. Y nos fuimos tranquilos. De hecho, tipo el mediodía, agarraron camino y se fueron, y los que no se aparecieron más. Y entonces sí le dimos todo volumen al asunto, no crea que no, a meterle con todo, pues. Pero lo que estoy queriendo contar es que Dios oye nuestro clamor, nuestro gemido, nuestros cantos. Él ha prometido estar en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando clamamos en su presencia, Él quiere estar en medio de nosotros. Es lo que dice el salmista, Salmo 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas en medio de las alabanzas de Israel. Nehemías conoce a Dios. Si Nehemías no hubiera tenido práctica de orar, él no hubiera estado en esta oración, hombre. ¿Cómo va a orar 4 meses a alguien que no tenga práctica de nada? Eso será un milagro nada más. Eso será una transformación instantánea nada más. Pero de lo contrario, alguien que no tenga esa intimidad con Dios no le aguanta ni una hora, hombre. Los discípulos de Jesús, recuerde, y no aguantaban ni una hora orando con Él, pues se dormían, hombre. Porque ahí andaban con Él. 3 años y medio de instituto bíblico peripatético, ¿verdad? Mientras caminaban, Él les enseñaba. Ya se sentaba el rabino para enseñarles cosas trascendentales para la vida del ser humano. Y allá iban caminando y les iba enseñando sobre la higuera, ¿verdad? Y que maldijo la higuera, y ya les iba enseñando sobre parábolas. Un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó pues junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron, y etcétera. Y esta es la explicación de la parábola, y esto y lo otro, y aquí y allá, y sanaba al leproso, y limpiaba y resucitaba al muerto, y aquí, y venían todos los enfermos y se los ponían ahí, y aquellos ahí boquiabiertas, y no aprendían nada, pues. Jesús estaba a punto de ser entregado para ser muerto y para salvar al género humano, y aquellos peleando para ver quién iba a ser el mayor en el reino de Dios. Dundo es esto. Y así le pasa a la gente de la iglesia. Solo peleando vivimos. Tenemos nuestros propios reinitos. En lugar de dar, pedimos. Hombre. Jesús vino a dar y a dar su vida en rescate por la humanidad. ¿Qué hacemos nosotros? En lugar de dar, muchas veces solo pidiendo pasamos. ¿No es cierto? Es que denme, que ayúdenme, y esto, y lo otro, y aquí, y allá. Y Jesús vino a dar. Haya pues en vosotros, dice Filipenses capítulo 2, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y cuando yo veo el sentir que hubo en Cristo Jesús, que fue un sentir en donde Él se humilló hasta lo sumo,
Y al humillarse hasta lo sumo y estar en condición de hombre, y se hizo siervo para servir y no para que le sirvieran. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Escritura en Filipenses 2. Y por esa razón el Padre Celestial le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Ese sentir me parece que se ha desfigurado en la mayoría de los siervos de Dios aquí sobre la faz de la tierra el día de hoy. Porque nuestro sentir ahora no es humillarnos hasta lo sumo, es exaltarnos hasta lo sumo. Nuestro sentir ahora no es hacernos en condición de siervo, es hacernos en condición de ministros del Evangelio poderosos, que nos llame allá el maestro aquel y que vayamos a orar por el señor Bush y que oremos por el señor este y oremos por el otro y los grandes personajes de la tierra y comiendo y rozándonos con los que pueden, con los que saben y aquí y allá y viendo qué huesos roemos y cosas por el estilo, pues. Eso es lo que me parece a mí. Y no es porque no se necesitan aquí el puño de dedos de frente para darnos cuenta de lo que está sucediendo. Y esto es lo que produce grandes males morales muchas veces en la misma nación, porque esto nos hace recordar los periodos de la historia de la iglesia, en la iglesia imperial que se le llamó así, donde la iglesia se casa con el Estado. Y entonces estas cuestiones, yo no digo que el Estado no debe ser permeado por las cosas espirituales, yo digo que sí. Y debe de haber dentro de nuestra gente que nos gobierna, gente que ame a Dios y que se humillen en la presencia de Dios para que las cosas salgan mejor en nuestra tierra. Sin embargo, el que puede hacer los cambios es el que tiene su oído atento a nosotros y sus ojos abiertos sobre nosotros. ¿Y por qué tienes esos ojos tan grandes? Para verte mejor, nos dice el Señor. ¿Se recuerda, verdad? ¿Recuerda el cuentecito aquel? Y el Señor nos dice, Señor, y esos grandes ojotes que te veo ahí, es para verte mejor, mijo. Es que te tengo en la mira. Es lo que nos dice Dios, pues me imagino yo. Nehemías, sin saber el anuncio aquel de la hamburguesa, del enanito aquel, Nehemías le dice a Dios, Señor, que tus ojos estén abiertos. Yo sé que me tienes en la mira, papito. Mírame entonces y reconoce que yo tengo un corazón pues agradable a ti. Y por lo tanto, escucha mi clamor. Ten misericordia de mí. Si yo voy a ser extravagante, Señor, no voy a hacerlo para nadie de esta tierra. Voy a hacerlo para ti. Es que eso es agradable. Que eso es delicioso, pues. Es que eso es algo especial. Que podamos impactar el corazón de Dios. Y aunque delante de los demás quedemos como bandidos, como he dicho yo muchas veces, pero con delante de Dios quedemos como los tipos de la película. Y que el Señor nos diga, tú eres mi hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Te has fajado, hiciste mi voluntad. No te importó lo que los otros dijeran o lo que los otros hicieran. Tú hiciste lo que yo te dije o lo que yo puse en tu corazón a hacer. Por lo tanto, yo quiero bendecirte y te voy a exaltar. Nehemías oró así. Nehemías 1:6, para los que nos acaban de sintonizar. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Y oiga esto, que hago ahora delante de ti, pero oiga esto, la hago ahora delante de ti, pero la hago día y noche. Esto desvirtúa lo que yo a veces digo, que dice la gente, mire, si usted ora una vez, ya no vuelva a orar por eso, porque si vuelve a orar, demuestra delante de Dios que usted no tiene fe. Mire lo que está diciendo, oró 4 meses, este tipo oró 4 meses y Dios le respondió. Desde Quisleu hasta Nisan, entre noviembre y diciembre hasta marzo o abril. Así oró. Y le dice, esta es la oración que hago ahora, por lo menos es lo que yo entiendo, pues, que dice ahí. No quiero decir una herejía ni nada fuera de orden, pero dice, esté atento tu oído, esté ahora atento tu oído, versículo 6, Nehemías 1:6, y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, oiga, que hago ahora delante de ti, día y noche. Estoy aquí, Señor, firme delante de ti, pero esta misma oración la hago día y noche. Me vas a escuchar día y noche diciéndote lo mismo, hasta encontrar la respuesta que yo necesito recibir. No es cuestión, Señor, acá de que yo voy a cambiar la oración cada día. Voy a insistir. No te dejaré, como dijo Jacob al ángel con el cual peleó, hasta que no me bendigas. Si no me bendices, no me voy a quitar de aquí. Mientras no reciba
tu respuesta, yo seguiré clamando con la misma intención, la misma intensidad y la misma actitud, humillado, con mi intención de recibir respuesta y con intensidad, con mucha fuerza, hasta tocar tu corazón, Jehová de los ejércitos, día y noche, constante, perseverante. La perseverancia no acepta respuestas negativas. La perseverancia es una característica interna que nos, como un motor, que nos hace movilizarnos y nos hace insistir, como aquella anciana, como aquella viuda que iba donde el juez injusto y que el juez en un momento dado dijo, hagan lo que esta señora dice, porque me importuna, me viene aquí a molestar, no vaya a ser que yo haga algo después raro con esta señora, ¿verdad? Que le den las cosas. Y dice que era un juez que ni temía a Dios, ni nada por el estilo. Y entonces la comparación es, ¿cómo si este juez hizo algo por aquella viuda, cómo Dios no hará cosas grandes por sus hijos, pues? Si a Él no lo estamos importunando cuando nosotros clamamos, al contrario, Él quiere que nosotros clamemos. A Él le gusta oír nuestra voz. ¿Y sabe por qué le gusta oírnos? Porque cuando nosotros clamamos delante de Dios, le demostramos que le creemos a Él, que sabemos que Él existe, que le creemos y que sabemos que si le pedimos algo, nos va a responder, porque tenemos fe que nos va a responder. Ahora, si no le clamamos, estamos diciéndole, Señor, yo no creo en vos. Señor, no sé si existís. Señor, a saber, hermano, mejor me quedo callado porque mejor no digo nada. Pero la verdad es que cuando pedimos ante Él, Él sabe que nosotros primero estamos creyendo que Él existe. ¿Cómo vamos a estar hablando a nada? Pues, Señor, ayúdame, vos sabés, y quedar disfónicos y afónicos y ya sabemos que no existe. Pues, ¿y para qué vamos a estar en esa bayuncada? Si usted sabe que Dios no existe, no le pida, pues. Pero si usted cree que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan, dice la Biblia, clame a Él. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Porque todo aquel que a Él se acerca debe de creer que le hay, dice Hebreos 11:6, y que Él es galardonador de todos los que le buscan. Qué poderoso es eso. Pues sí, son cosas bien sencillas, pues, pero esto es de perseverancia. La perseverancia no acepta respuestas negativas. Todos los que fueron perseverantes en la Biblia, aunque no recibieron a las primeras de cambio la respuesta, siguieron insistiendo y siguieron gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, ayúdame. Señor, di la palabra. Señor, esto. Señor, aquello. Ayúdame. Y aunque el Señor hizo cosas extrañas para sanar a los que estaban enfermos, esta gente fue perseverante y recibieron la bendición de Jehová. Aquel ciego, hombre, sí le echó un lodazal, hombre, no echó saliva, pues, y untó, y con la tierra hizo lodito, y se lo puso allí, pues, imaginen, plasto de lodo ahí, ¿verdad? Mira qué tremendo, pues. Jesús, pero todo eso tiene sentido, pues, porque Jesús ocupaba las situaciones que se presentaban en ese tiempo y que la gente creía para mostrar, lo que se podía hacer y que la gente no huyera ante alguna manifestación que ellos consideraran rara, sino que dijeran, hey, pero usted está haciendo lo mismo que hacemos nosotros, pues si la saliva se le daba, la gente creía que la saliva tenía propiedades curativas. Y no ha oído usted decir, estimado televidente, pues el día de hoy, pues si eso estamos hablando de tiempos actuales, pues no ha oído decir usted, mira, si tenés una tuchira por ahí, vos, que no se te sana con nada, una turroncha por ahí que no se te sana con nada, en ayunas, mira, cuando te levantes, especialmente cuando estás, hacerle así, ¿verdad? ¿Cómo dice la gente? Echate el huelgo vos. ¿Ha oído eso? Huelgo, dice la gente. Es que aquí somos simpáticos. Pero así, en ayunas, mira, cuando ni siquiera te has despertado bien, agarrá, mira, aquí el dedo, y te echas en la chira. Ya vas a ver, mira, excelente vos para, mira, se te va a secar. 2, 3 días te dan, se te seca. Ya vas a ver. La saliva tenía seguramente que enzimas que tiene ahí, ¿verdad? Pueden ayudar o pueden, qué sé yo, causar alguna reacción diferente en algún tipo de ronchas, granos, alguna llaga, qué sé yo. Pues en aquel tiempo se decía, la saliva tiene propiedades curativas, entonces la gente la usaba para algunas cuestiones,
para remedios caseros o algo por el estilo. Pues sí, era feo eso, ¿verdad? Tirar una su escupida y una su pollita, ¿verdad? Entonces, echate este jarabito de polla, vos, ¿verdad? No, hombre, no creo que sea tan agradable, pues. Pero Jesús tira al suelo ahí, una su escupida, saliva, y hace el lodito con la tierra, se le unta al ciego aquel. Entonces, pues sí, como dice alguien, como no miraba, pues ni modo, ¿verdad? Tranquilo, aguantó el asunto. No, era porque en la época, sí, la situación, para contextualizarse con la situación de la nación en ese momento. Y después le dijo, vete a lavar al estanque del Siloé, que traducido es enviado. Silo quiere decir enviado. Al hablar de Silo, allá en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Génesis también, que habla que hasta que venga Silo, esto habla de Jesús mismo, pues, del enviado. El estanque es un lugar donde había agua, pero el estanque de misericordia, el verdadero Betesda, la verdadera bendición es el Cristo de gloria que viene a nuestra vida para ayudarnos a salir adelante. Pero si el ciego no hubiera querido, ¿qué me está echando? No, hombre, no fregué, ¿verdad? Y lodo me está echando. No, 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 yo no quiero nada, yo no quiero nada. Entonces, no, aceptó, se fue a lavar y aceptó irse a lavar. La perseverancia es algo que debe de existir en nosotros. Y si nosotros comenzamos a decir, no, yo no quiero, entonces ahí vamos a poderle ahí le pondremos cortapisas, ahí pondremos obstáculos para que la gloria de Dios no se manifieste en nuestra vida. ¿Y qué es lo que sucedió? Después el ciego quedó sano. Y la gente lo andaba cuestionando y le decía, decir que ese hombre es pecador, y decir que ese hombre que no sé cuánto, decir que aquí, que allá. Y el hombre dijo, el ciego, el ex ciego ahora dijo, si es pecador yo no lo sé. Pregúntenle a él, hombre. Lo que yo sé es algo hermoso. Antes era ciego, pero ahora veo. Con saliva y lodo, lo que sea, pero ahora veo. Aleluya, gloria a Dios. Día y noche. Día y noche. Ahora, vea lo que dice él. Dice, versículo 6, clamo día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Ah, no clamo por cualquiera, clamo por los tuyos, Señor. Claro que podemos clamar por el mundo, claro que podemos clamar por las naciones, claro que podemos clamar para que los demás se conviertan, si es lo que dice el salmista en el Salmo 2, pídanme y les daré las naciones, por herencia les daré las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídanme, pídanme, es lo que dice el salmista. Salmo capítulo 2, pero acá habla Nehemías diciendo, ahora pido por tus siervos, por tu pueblo. Y algo más, Señor, no solo pido que tú nos ayudes, no solo pido que tú nos bendigas, no solo pido que tú me escuches para poder reconstruir todo esto que se ha destruido, sino que te pido que oigas esta oración porque ahora yo confieso los pecados de los hijos de Israel. Oiga lo que dice al final del versículo 6, Nehemías 1:6, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. La confesión trae buenos resultados. Hay que ser honestos delante de Dios. La misma Biblia lo declara, el proverbista lo dijo, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La confesión, hay poder cuando confesamos positivamente o negativamente también. Podemos autoconferirnos maldiciones o podemos romper, revocar, cancelar maldiciones y sustituirlas por bendiciones sobre cada una de nuestras vidas o sobre otras personas a las cuales podemos lanzar una bendición o a lo mejor hasta maldiciones, repito. Esto es lo que la Biblia dice, que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y la lengua, siendo un órgano tan pequeño, dice Santiago capítulo 3, puede encender un tremendo fuego. Y la lengua, dice la Escritura en Santiago capítulo 3, que hace algo hermoso y especial con la rueda de la creación, dice. La rueda de la creación. Y eso, al verlo así, llama la atención, ¿verdad? Porque va a hacer arder, va a cambiar, va a alterar, significa la rueda de la creación. Habla del curso de la historia, inflama
hace arder la rueda de la creación. Eso es cambiar el curso de la historia. La historia para ti es que seas una desgracia, con respeto se lo estoy diciendo, no por ofenderlo. La historia para usted es que usted se quede ahí tirado en el fango, en el lodo, en el pecado, y que sea destruido, porque el diablo eso quiere para usted. La historia para usted es que usted jamás triunfe, porque ya usted viene de una familia de perdedores, y su abuelo o bisabuelo pues nada, y su abuelo igual, y usted, su papá, pues tampoco hizo nada, y usted sigue en la misma condición y ya tiene hijos usted, y sus hijos van por el mismo camino. Pues rompa eso en el nombre de Jesús de Nazaret, destruya eso en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo? A través de una confesión. ¿Cómo? A través de reconocer las situaciones que se dieron en las generaciones pasadas y traer eso a memoria, al presente. ¿Para qué? Para delante del Señor, romperlo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Nehemías se arrepintió. Ah, hermano, me dirá, pero ya se murieron mis antepasados. Sí, yo no le estoy diciendo que hay que irlos a hacer culto a los muertos o algo por el estilo. No, Dios reprenda al diablo. Lo que estoy diciendo es que nos arrepintamos y que aún estas situaciones que se dieron con esta gente que nos precedía, pues, o que nos eran nuestros antecesores, todas estas cosas, o todas estas personas, perdón, esto debemos de arrepentirnos nosotros y decir, Señor, hemos pecado, nuestra familia pecó, yo soy parte de esta familia y hemos pecado, y por lo tanto, Señor, aunque aquellos ya no están, pero yo rompo toda esa maldición que ha venido de generación en generación, que ha afectado mi vida y está afectando a mi familia, y lo declaro ahora y confieso que esto no podrá afectarme más, porque soy tu hijo, soy salvado, soy libre, soy nueva criatura, mi vida está escondida con Cristo en Dios, y que maldigan ellos, pero bendice tú, Jehová de los ejércitos. Ahora soy libre y bendecido. Yo confieso, dijo Nehemías, los pecados de Israel. Pero oiga una cosa, y confieso los pecados de los hijos de Israel. Hasta ahí parece que Nehemías lo que está diciendo es, Israel la regó, pero yo estoy en caballito blanco. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo soy el primero que lo reconozco, y lo asegura, y lo recalca, o lo hace así que se pueda ver más todavía, pues que en alto relieve se pueda ver, porque dice que hemos cometido contra ti. Sí, dice él, yo y la casa de mi padre hemos pecado. No solo fue el pueblo, yo estaba en Susa, yo estaba en Persia, yo era copero del rey Artajerjes, pero en medio de todo yo me arrepiento y reconozco que yo he pecado. Yo he pecado. Porque si yo hubiera estado ahí, con toda seguridad yo hubiera hecho lo mismo a lo mejor. Yo he pecado. Ahora, decía que Nehemías debió tener una intimidad grande con Dios para poder orar de esta manera. Además, Nehemías, que aparentemente estaba apartado porque estaba en un lugar extraño a Dios, a Jehová de los ejércitos, bueno, en el sentido de que la gente creía en otras divinidades y no exactamente en Jehová, el Dios Todopoderoso, aunque algunos de sus líderes, sus reyes, tuvieron algunas experiencias tremendas con hombres de Dios como Darío de Media, porque este es el imperio medo-persa en un momento dado que se une para poder combatir a Babilonia y para destruir a Babilonia, y que fue un imperio muy reconocido en los tiempos antiguos. Y Darío de Media era un buen amigo de Daniel. Cuando lo metieron al foso de los leones a Daniel, aquel se fue hasta sin comer para dormir allá a su cuarto, y estaba muy dolido porque su amigo Daniel había sido lanzado al foso de los leones. Y muy temprano en la mañana se levantó, el libro de Daniel lo narra, pues se levantó para ver cómo se encontraba su amigo y le dijo, Daniel, tu Dios te ha podido salvar de los leones, ¿verdad? Ah, no te preocupes, rey, le dijo, aquí estamos bien tranquilos, ¿verdad? Entonces, la cosa era especial, en verdad. Pero en medio de que esto sucedía, pues de todas formas, lo que Nehemías estaba haciendo ahí en ese lugar era que él jamás le olvidó su Señor y Dios. Siempre clamaba. Es que se nota, pues, cuando una persona clama en la presencia de Dios o tiene intimidad con Dios. Se nota. ¿Por qué? Porque a la hora de estar en el trabajo y en el servicio a Dios, sabe qué hacer. Pero si no tiene intimidad con Dios, si no practica la intimidad con Dios o la intercesión o la oración, jamás va a poder tener
este tipo de accionar. Al contrario, va a ser una persona toda inerte, pues toda estática, sin movimiento. ¿Por qué? Porque la movilidad, el movimiento, la disposición para actuar, te la provoca el Espíritu Santo. Si la misma Biblia dice que el Señor es el que provoca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, pues. Entonces Él dice, sí, yo y la casa de mi Padre hemos pecado. Ahora, del versículo 7 en adelante, Él, en el versículo 7, pues específicamente, habla de la forma cómo han pecado. No es un pecadillo, pues. No es que medio dijeron algo negativo en contra de Dios, hicieron un su chiste por ahí y ofendieron a Dios, dijeron una mala palabra por allá, no se congregaron un día, un domingo y se fueron a jugar billar o naipe, pues ruleta o lo que sea, pues se fueron al casino en lugar de estar en la casa de Dios. No, no es eso. O no es que se pegaron una montonada más allá de lo normal, ¿verdad? No es eso exactamente, nada más. Todo eso puede ser no agradable, todo eso puede ser pecado, ¿sí? Pero lo que dice él es esto. Véalo por favor en el versículo 7, Nehemías 1:7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. En extremo nos hemos corrompido contra ti. O sea, fue una situación de degeneración plena, pues, una situación de degeneración total. Nos hemos corrompido en forma total. No hemos hecho nada agradable a ti, Señor. Hemos estado en la vil calle, pues. Hemos estado en la basura. No hemos permitido que tú nos cambies. No hemos permitido que tú obres en nuestra vida. Tú has querido hacerlo, pero no hemos permitido. Tú quieres, pero nosotros no queremos. Tú deseas limpiarnos, pero nosotros queremos estar en la suciedad, en la inmundicia. No queremos ser un cerdito, ¿verdad?, lavado, porque de todas maneras la puerca lavada vuelve al cieno, pues, o vuelve allá al lodo, al lodazal. Y entonces, no queremos ahí estar en esa situación. Al contrario, queremos hacer las cosas a nuestro antojo. Nos hemos corrompido en extremo y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Todo esto de tu palabra no lo hemos hecho, no lo hemos guardado, no hemos hecho tu voluntad, no hemos querido honrarte, no hemos leído la ley, no hemos sentido necesidad de poder practicar los principios espirituales. No, hemos caminado en derrota, hemos caminado en miseria espiritual, hemos caminado en bancarrota. No estamos haciendo nada que a ti te agrade. Por lo tanto, Señor, yo me arrepiento. Perdónanos, límpianos, purifícanos. Yo creo que eso es algo que el día de hoy se mira también. Creo que es algo que el mundo entero está viviendo. Nos hemos corrompido en extremo. Y es ahí donde debemos hacer un arrepentimiento identificativo, nosotros que somos hijos de Dios. ¿Para qué? Para podernos poner en la brecha delante del Dios Todopoderoso en favor de toda una nación y decir, sí, como salvadoreños, Señor, reconocemos que hemos pecado. Yo y todo El Salvador hemos pecado. Sí, dice él, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Se pone adelante porque él quiere mostrar que él es el primero en haber fallado. Y nosotros somos los primeros en no haber hecho la voluntad de Dios a lo mejor, en no haber sido gente sensible a los planes de Dios, a la voz del Espíritu Santo, para poder actuar conforme a lo que Él desea y que la nación sea transformada o cambiada. Depende de nosotros que esto pueda mejorar. Depende de nosotros que la nación pueda salir adelante. Y si usted, estimado televidente, todavía no conoce del Señor, pues también usted será un instrumento útil en las manos de Dios si en este momento, después de haber escuchado esta reflexión, usted puede aceptar a Cristo como el Salvador de su vida. Si lo quiere hacer, yo quiero invitarle para que haga una oración de fe conmigo y diga estas palabras. ¿Así lo acepta? Muy bien, diga por favor así: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Sé que tú eres Dios
que moriste por mí en la cruz del Calvario, y que tu sangre derramada me limpia de todo pecado. Reconozco, Señor, que ahora soy tu Hijo y tú eres mi Señor y mi Salvador personal. Recíbeme en tu seno y dame, Señor, toda la fortaleza de lo alto para poder serte fiel desde este día hasta que tú vengas a levantar a tu pueblo o me llames a tu presencia. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén y amén. Si usted ha orado de esa manera, usted se ha convertido en un hijo o en una hija de Dios. Y yo quisiera invitarle acá a nuestro santuario, aquí a la 20 Avenida Norte y calle La Campiña, en el Centro Misionero El Sembrador, para que usted pueda reunirse con nosotros. Si tiene un lugar más cercano donde ir y cree que ahí pueden predicar la palabra de Dios de manera correcta, bíblicamente, pues amén. Pero si no, pues aquí le esperamos, 20 Avenida Norte y calle La Campiña, en esta esquina de bendición, para que usted y yo podamos juntamente con todos los redimidos gritar a voz en cuello, así como es el nombre de nuestro programa, que solo en Jesús hay victoria espiritual. Que Dios le siga bendiciendo y hasta el próximo programa, si Dios nos lo concede. Recuerde, estamos estudiando el libro de Nehemías. Llevamos 2 mensajes sobre esto y queremos continuar a ver hasta dónde podemos llegar para edificación, exhortación y consuelo de cada una de nuestras almas. Dios le guarde. Feliz noche. Amén y amén.